Buenas noches amigos, estamos en una nueva sesión del Club Cuántico para hablar de ciencia y tecnología en el ciclo El Hombre y el Universo. Hoy día tenemos un muy especial invitado. Él fue estudiante de la Universidad de La Serena del Departamento de Física, estudió su licenciatura en Chile y en estos momentos se encuentra terminando un posgrado en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna. Nuestro invitado se llama Carlos Hugo López Caraballo y va a participar hoy día en el área de astronomía. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marco. Realmente muchas gracias por la invitación. Un poco de sorpresa, pero con mucho gusto estamos aquí. Carlos, para nosotros es un placer recibir ex estudiantes de la universidad. Ya tuvimos uno que ahora trabaja con nosotros. Esperamos verte muy seguido por la institución. Carlos, estuvimos conversando un rato antes de entrar al programa y tú me comentaste que trabajas, tu tema de tesis, que entiendo se va a defender rápido, tiene que ver con la radiación de fondo cósmico. ¿Podrías contarnos un poquito en qué consiste este trabajo? Sí, sí, un poco. ¿Y qué es la radiación de fondo cósmico para nuestros espectadores y auditores? Bueno, para empezar, desde el punto de vista interesante, la radiación de fondo cósmico en microondas es una especie de emisión primordial relacionada con el origen del universo. Desde el punto de vista observacional, para ser más práctico, es el fenómeno astrofísico más lejano que podemos observar y por ende más cercano a lo que es el origen del universo. Esta radiación, para nosotros los astrofísicos, es como una huella del origen del universo. A partir de este tipo de emisión nosotros podemos obtener información importante que caracteriza cómo eran las condiciones físicas en ese tiempo y por ende nos permiten estudiar las condiciones del universo cuando era guagua, por así decirlo. Y toda la información es extraída a través de un conjunto de operaciones matemáticas, pero lo importante aquí es que podemos estudiar no solo fenómenos cuando ocurrió el CMB, el fondo cósmico de microondas, sino mucho antes. Sí, además entiendo que es un buen respaldo para la teoría del Big Bang y la posterior teoría de la expansión del universo desde el punto de vista inflacionario, presentada por Guth hace muchos años. Sí. ¿Podrías explicarnos en qué consiste, por qué queda este remanente de esta explosión original, cuáles son los supuestos que hay detrás de él? Respondiendo a la primera pregunta, las actuales teorías que tenemos para intentar entender cómo es nuestro universo y no solo cómo era en un inicio, sino cómo ha evolucionado, necesitan tener una base desde el punto de vista observacional. Fenómenos que puedan predecir la teoría, que podamos ver desde el punto de vista observacional. Actualmente el modelo estándar es el modelo que mejor, entre comillas por así decirlo, predice o explica cómo ha sido la evolución. Sin embargo, desde el origen es muy complicado, porque la física se escapa de nuestras manos hasta el momento. No contamos con la física ni la herramienta. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que es el CMB, es una de las bases sólidas para esta teoría. Tenemos, desde el principio tenemos tres, que son la expansión del universo, que ha sido observada por Hubble, tenemos la abundancia de elementos ligeros, y también tenemos la existencia del CMB. De hecho, no solo ahora, sino antes, cuando estaban en disputa lo que era el modelo estacionario y otros modelos alternativos, el modelo que se llamaba de Big Bang, el descubrimiento del CMB en el año 60 permitió abrir un nuevo campo en lo que era la cosmología, porque se pensaba que el modelo estacionario era el único modelo que podía predecir el universo. Sin embargo, a través de lo que ha sido el tiempo, desde los años 60 hasta los 90, cuando entró en juego el satélite COBE, la observación del satélite COBE permitió ya por fin consolidar o descartar el modelo estándar como el modelo que puede predecir el universo. ¿Qué es lo que hace el satélite COBE? El satélite COBE fue lanzado más o menos en el año 89, si mal no me recuerdo. Después de varios años de observación, hacía un cubrimiento de todo el cielo. Tenía un conjunto de aparatos o de instrumentación. Uno de ellos intentaba medir cuál era la temperatura de esta radiación uniforme, porque en el año 60, cuando lo descubrieron Penzias y Wilson, si mal no me recuerdo, lo que ellos observaron con una antena era que en la dirección que observaban veían como un exceso de emisión. Y ese exceso de emisión no estaba relacionado con el ruido instrumental. De hecho, hay una historia que dicen que incluso cuando observaron esto, no sabían explicarlo. Y pensaron que era que la antena que tenían, que era una antena súper grande, destinada más que todo para la empresa telefónica,
pensaron que era como habían palomas, nidos de palomas, caca de palomas, limpiaron la antena incluso para saber qué era. Entonces, en ese momento se pusieron en contacto con físicos de la Universidad de Princeton para más o menos conversar, y ahí recordó un poco una teoría que decía que que el universo primordial era muy pequeñito y se iba expandiendo. Y en algún momento, por las condiciones físicas que tenía, teníamos que observar una especie de radiación uniforme que se veía en todo el cielo y que tenía que tener una temperatura del orden de 5 Kelvin. Y estos caballeros en esa época observaron una radiación uniforme de 3,5 Kelvin. Y fueron como la primera luz para decir, hombre, esto es una evidencia observacional de un modelo que predice mejor lo que es la formación del universo. COVID, respecto del modelo estacionario claro, en aquella época el único modelo que había era el modelo estacionario. Y esto empezó a ser, fue el primer paso. COVID lo que hizo fue dar la confirmación sobre por qué el modelo estándar era mejor, entre comillas, que el modelo estacionario, por la existencia... Sí, aprovecho de comentarte, yo no sé si tú lo sabes, pero hubo una disputa muy ácida entre Fred Hoyle, que era en el fondo el que más defendía el modelo estacionario, y aquellos que... El problema que surgió también venía porque el modelo estacionario, en ninguno de sus aspectos teóricos, su marco teórico, no predecía la existencia de esta radiación uniforme. Las características también de esta radiación daban solamente una explicación, que tendría que ser primordial, para que ocurriera, para que pudiéramos verlo en la dirección que nosotros observamos. El problema fue que incluso observando el CMB, o la radiación de fondo, los del modelo estacionario no estaban convencidos, porque había un problema, y el problema radicaba principalmente en que este modelo incluía la inflación. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la relación entre la radiación de fondo cósmico y la teoría inflacionaria? Bueno, con gusto. Lo que ocurre es que desde el punto de vista teórico, para poder explicar todos los efectos observacionales que vemos primordiales, en especial la abundancia de elementos ligeros, la existencia del CMB, el modelo estándar se funda en que existe una expansión que es debido a una característica especial del espacio. Entonces, la única manera para que existieran las condiciones que nosotros observamos, previo a la radiación de fondo cósmico de microondas, tuvo que ocurrir un proceso que se llama inflacionario. Es decir, que de repente el universo se expandía con cierta velocidad y tuvo un aceleramiento brusco y en poco tiempo... Sí, entiendo que una expansión exponencial la que produce sí, una muy breves instantes. En muy breves instantes el universo se expandió drásticamente. Eso es una predicción teórica para poder confirmar las observaciones que tenemos. Desde el punto de vista observacional, la inflación, en las mediciones que tenemos actuales de CMB, no nos permiten confirmar la existencia de un proceso inflacionario en intensidad. Sin embargo, las actuales observaciones en la última década ha habido mucha importancia para la polarización, que es una propiedad intrínseca de muchas ondas, en este caso de la luz. Si existió un proceso inflacionario, el efecto de expansión exponencial generaría un patrón de emisión en polarización. Por eso, desde el punto de vista observacional, actualmente hay muchos esfuerzos para intentar medir esta polarización, con lo cual confirmaría, si se detectan los así llamados modos B de la polarización, confirmaría la existencia de este proceso inflacionario, que es la única piedra importante que nos faltaría para solidificar lo que es la teoría del modelo estándar. Por eso es muy importante intentar detectarla, y por eso estamos haciendo muchos esfuerzos. Actualmente yo pertenezco a un proyecto que se llama Quijote, que es uno de estos varios esfuerzos instrumentales. Se instalará un telescopio en lo que es en Tenerife, en Canarias, y estamos trabajando en ello. Ya empezó a observar y vamos a ver prontamente los resultados que... Entiendo que además del COBE hubo otros dos satélites encargados de medir la radiación de fondo. La radiación de fondo en intensidad, no en polarización, primero fue medida por Penzias y Wilson, seguido las mejores, o sea, después fue COBE que detectó las anisotropías. Estas pequeñas anisotropías son la semilla, por así decirlo, de la formación de la estructura a gran escala. Si no hubiesen existido estas pequeñas diferencias de temperatura, por ende de densidades, no se hubiesen formado nada. Después, otro satélite mucho más importante fue el WMAP, que se lanzó, que dio resultados a principios de los años 2000. Fue mucho mejor que COBE porque cubría con mejor resolución el cielo, tenía más frecuencia, y aparte la sensibilidad con que medía era mucho mayor. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que esta ciencia no es como la típica de astronomía, que uno va y observa una noche y ya tiene datos para un año. Esta ciencia es al revés. Tienes que observar durante mucho tiempo
para poder observar. De hecho, dentro de poco se van a publicar 7 años de observación del satélite WMAP. Los primeros resultados surgieron con los datos del tercer año, datos cosmológicos, digo. O sea, vemos que la ciencia aquí es un poco diferente a la que estamos acostumbrados. Y actualmente hay un satélite que va a ir más allá, que ya tienen datos y estamos esperando a, no sé si dentro de 4 meses o 5 meses, la misión Planck va a sacar los nuevos resultados, la cual mejoraría aún más los resultados de la misión WMAP, yendo a una precisión de la estimación de parámetros cosmológicos, que es la que nos caracteriza todo nuestro universo, del orden de menos del 1%. WMAP llegó al 5%. Sí, a lo mejor aclararle a nuestros auditores y televidentes que en algún sentido la teoría de la expansión es una extensión de la teoría estándar del Big Bang. El Big Bang había cosas que no podía predecir. Precisamente los 3 modelos de Big Bang que existían, los más importantes, predecían desaceleración del universo en la expansión. Y se descubrió también observacionalmente que esto no pasaba, sino que al contrario el universo se aceleraba. Entonces la nueva teoría esta introducida por Wood en algún año, ya no recuerdo, precisamente lo que hace es tratar de explicar un poco, en algún sentido, esta parte de esto. Sí, porque lo que observamos, o sea, aunque pueden hacer, hay muchas teorías, pero lo importante aquí es que la teoría nos pueda permitir analizar fenómenos. E incluso fenómenos, más importante aún cuando estos fenómenos tienen la predicción y lo puedes ir, lo puedes observar, o lo puedes buscar. Por eso es que es importante la parte observacional. La parte teórica se necesita, pero puedes tener muchas teorías. Una pregunta, pero en el caso de la astrofísica, además o sea, considerando la experimentación, ¿ustedes tienen contacto con cosmólogos? Sin duda. Aunque yo personalmente no trabajo en teoría, hay una base sólida de lo que es la teoría, porque si no, no sabríamos qué buscar. No sabríamos incluso con qué sensibilidad buscar. Realmente la astrofísica actualmente, especialmente la cosmología, hay más teóricos que observacionales. Y se requiere, o sea, las personas que están dedicadas a la estimación de parámetros cosmológicos están muy ligadas a lo que es la teoría y se nutre mucho de lo que es la teoría. Más que todo porque la observación incluso es como un feedback de información. Yo te doy y tú me das, porque desde que empezaron la teoría de SMB y toda esta historia, ha habido se comparten datos. Gracias a que se descubren nuevos fenómenos, los teóricos tienen más sobre qué trabajar, porque la teoría está muy amplia. O sea, imagínate y hacer una teoría. Y te dicen también dónde buscar. Claro, o dónde no buscar. Dónde no buscar. Según los parámetros que vas teniendo. De repente, si intentas medir el CMB y dices tal parámetro cosmológico, no sé, la cantidad de materia oscura. Si tú sabes que desde tu punto de vista observacional no hay más de cierta cantidad, no puedes sacar otro. Es como en la física de partículas. La teoría, el modelo estándar de la física de partículas te dice más o menos en qué temperatura o niveles de energía tienes que buscar las partículas. Y si tienes aceleradores suficientemente finos, finalmente las encuentras si tu teoría es correcta. Claro, aquí pasa exactamente lo mismo. Yo creo que está muy, muy, muy ligado. De hecho, es una de las cosas de la astrofísica que está muy ligado a lo que es la teoría. Y se complementa mucho. Carlos, nos gustaría conversar respecto de tu trabajo específico en este momento en esta materia. Que nos comentaras un poquito qué estás haciendo y qué piensas hacer en el futuro. Bueno, nosotros actualmente, el trabajo que he hecho durante la tesis doctoral, estamos prácticamente intentando no caracterizar el CMB, sino caracterizar todos aquellos tipos de emisiones que hay entre el CMB y nosotros. ¿Por qué? Porque el CMB es una señal muy pequeñita, ya sea en intensidad o en polarización, comparada con todo lo que tenemos entre medio. Recuerden que tenemos, no sé, estrellas, tenemos toda una galaxia que nos contamina. Cuando nosotros observamos en una frecuencia y observamos a través de una línea de visión, nos encontramos no solo con el CMB. Entonces es importante saber cómo se comportan todo este tipo de emisión para sustraerla y obtener un mapa puro de CMB para poder estudiar ese mapa de CMB. En este momento yo estoy trabajando en lo que es la caracterización de estos contaminantes, especialmente las emisiones difusas a gran escala de la galaxia. La idea es entender bien cómo funciona para quitarla y centrarnos en el CMB. Sin embargo, estudiar este tipo de emisión es importante porque estudias la física de lo que es el medio interestelar, o sea, no está solo objetado a estudiar el CMB. Y nosotros hemos trabajado en un rango de frecuencia que es poco común para la astrofísica, que es en las microondas, en torno a 20-30 GHz. De hecho, hace poco hemos estado trabajando en polarización en lo que es un nuevo tipo de emisión que se llama emisión anómala,
que era un fenómeno que en intensidad no se conocía hasta hace 10 años más o menos, cuando empezó a aparecer. Teníamos tres tipos de emisión muy conocidas, que era el sincrotrón, el libre-libre y el polvo, y de repente observaron ciertas regiones que no se comportaban con ninguna de estos modelos. Me gustaría que nos comentaras un poquito de la detección y los métodos que existen para buscar ondas gravitacionales en el universo. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Bueno, desde el punto de vista observacional, que es lo que yo hago, la detección de ondas gravitacionales se puede ver a través de la polarización, más claramente que en intensidad. Hay dos tipos, como ya te dije anteriormente. Cuando uno estudia la polarización, uno la puede separar en dos tipos de polarización, por así decirlo. Uno que se llama modos E y modos B. Lo importante aquí es que los modos B estarían generados por ondas gravitacionales primordiales. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si uno detecta ondas gravitacionales primordiales, el único fenómeno que generaría ondas gravitacionales primordiales sería la inflación. Por ende, la detección de los modos B implicaría una detección directa, una confirmación directa de la existencia de la inflación. Y ya sería básicamente la solidificación de lo que es el modelo estándar, como la teoría que nos permitiría entender cómo fue y cómo será nuestro universo. Y más importante aún es que la inflación es un fenómeno que ocurrió antes del CMB. Entonces, por eso es muy bonito desde el punto de vista observacional. Estás estudiando la física que ocurrió antes a partir del CMB. No podemos ver más allá, a menos que tengas, no sé, un detector de neutrinos, para ir un poco más allá de lo que es el CMB. Pero hasta el momento estamos exprimiendo al máximo lo que es la ciencia que podemos obtener de la radiación de fondo cósmico microondas. En este caso, centrados en polarización. Que la polarización es una ciencia que está poco explotada. Cuando uno hace los análisis en astronomía en general, la polarización actualmente no es... Carlos, explícanos en qué consiste la polarización específicamente. La polarización específicamente es una propiedad que tienen todas las ondas. Está relacionado, bueno, esto ya es física, con la transversabilidad de estas ondas. Por ejemplo, las ondas sísmicas, recordamos que hay dos tipos de ondas sísmicas, las primarias y las secundarias. La secundaria podría medirse la polarización. ¿Por qué? Porque la onda secundaria es una onda transversal, es una onda donde su oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Y todas las ondas que tengan esta característica tienen polarización. Y uno de los casos de esto es las ondas electromagnéticas, que es lo que conocemos como luz. Entonces realmente no es algo como especial de la luz, no es una propiedad intrínseca de la luz. Carlos, ahora me gustaría que conversáramos acerca de los medios técnicos que usas tú para hacer tu investigación. Bueno, actualmente no solo nosotros, hay un gran reto porque, como ya dije antes, la señal de polarización es muy baja, demasiado baja. Entonces la tecnología que se utiliza ahora tiene que seguir avanzando para poder llegar a niveles que podamos detectar los modos B. No sé cómo graficártelo. Por ejemplo, literalmente nosotros en temperatura ambiente trabajamos con temperaturas de 273, 74 grados Kelvin. Nuestros criostatos, el experimento Quijote, se espera que esté a 20 Kelvin. El de la misión Planck está a 4 Kelvin. O sea, estamos incluso a una temperatura muy baja, casi llegando al cero absoluto, porque necesitas una sensibilidad tanto para poder medirla. Con lo cual la tecnología que se aplica no es fácil de reproducir, se requieren años. De hecho, ya había dicho antes, en el año 60 recién fue donde se hizo la primera detección de la intensidad, y la polarización se hizo recién en el año 2002. Bueno, la de los modos G, no los modos B. Pero vemos cuánto tiempo hay de diferencia. Y de hecho, para COVID medir pequeñas anisotropías, desde que se descubrió el CMB, requirió casi 30 años. O sea, realmente nuestra ciencia depende fundamentalmente de la instrumentación. Pero en todo caso el desarrollo tecnológico ha sido exponencial, ha sido muy rápido. Sin duda, en muchas áreas. En los últimos 20 años el crecimiento ha sido impresionante, y en lo que es CMB aún más. ¿Por qué? Porque han visto que ahí tenemos la clave. Podemos estudiar cómo fue nuestro universo, y lo tenemos a nuestra disposición. No, además que en materia de propuestas matemáticas, físico-matemáticas, también es tremendamente amplia, hay mucha diversidad, independiente que haya algunas teorías que son más aceptadas que otras y más respaldadas desde el punto de vista experimental. Pero existe una cantidad... No, el trabajo te diría que casi por cada físico teórico existe una teoría diferente. No, básicamente, porque cada uno defiende lo suyo y el trabajo que está haciendo. Lo importante aquí, yo creo, es que cuando se plantea una teoría, que nos permita observar algo.
que yo pueda medir, hacer una medida y confirmar si las predicciones son correctas o no. Por eso no es muy fácil cuando se empiezan a decir cuál teoría es mejor que la otra. De hecho, hay mucha gente que se queja de que no recibe dinero porque hace teorías alternativas. Ese es un tema un poco delicado de tratar, la verdad. Pero es cierto Pero que... son buenas las teorías alternativas, porque finalmente te pueden dar una salida en el momento en que tú te encuentres en un callejón sin salida. Sin duda, también yo creo que desde el punto Por de eso la vista... diversidad es interesante. Desde el punto de vista personal, y en general mi opinión es que las teorías alternativas permiten que la ciencia crezca, porque no podemos siempre pensar en que estamos haciendo las cosas bien y cegarse. O sea, que ponernos una venda y decir, no, estamos seguros de lo que estamos haciendo cuando no es así. Además, la historia nos demuestra que la ciencia ha crecido con los grandes errores. Así es. Entonces, si no tenemos teoría alternativa, vamos a ir a un vacío, vamos a ir al precipicio de la ignorancia. Entonces yo creo que las teorías alternativas son necesarias. Y Claro, lo mismo ocurre con el CMB. Nadie creía en la teoría del modelo estándar y de la existencia de un CMB. Y después mira con el tiempo lo que ha pasado. Pero esta es nuestra historia. Así es. Hay que lucharla. Hay que lucharla. Con pasión, digamos. Y claro, sin intolerancia, pero con pasión. Sin duda. Carlos, estábamos conversando de los métodos técnicos que ustedes usan para captar para hacer las experimentaciones que tienen que hacer. Me gustaría que profundizaran un poquito más en eso. En la instrumentación. Sí. Hombre, es un poco... porque esto es una cosa que en general el público no conoce. Digamos. Se supone lo que más se conoce es sencillamente la astronomía y la observación directa. Específicamente en el caso... Nosotros funcionamos en lo que es el rango de microondas, lo funcionamos igual que en cualquier otra área de la ciencia de astronomía. Pero, ¿cuáles son los métodos, los instrumentos que ustedes usan para captar, además de los satélites? Básicamente nosotros trabajamos con satélites y también tenemos telescopios en tierra. Okay. El experimento Quijote es un telescopio de tierra. ¿No se ocupa radioastronomía? ¿No hay...? Nosotros estamos más cerca de la radioastronomía que de la parte óptica. Las antenas son muy parecidas. O sea, el trabajo no es el típico telescopio que uno ve bonito, sino son las típicas antenas de radio que observamos como las parecidas a ALMA. En nuestro caso, nuestro telescopio tiene una estructura muy parecida a un telescopio óptico. Creo que es uno de los pocos. Solo que nuestras bocinas o nuestro receptor que capta la luz son un poco diferentes. Son como pequeños cañones, digo yo, de los típicos de cañones estos de guerra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú captas alguna diferencia entre las capacidades tecnológicas en Europa, tú estás en Europa en este momento, y la posibilidad de moverse, bueno, es bastante diferente, a las que tenemos en Chile, o hay alguna...? Yo creo que las capacidades tecnológicas se generan con el tiempo. Necesitan... Pero en el caso que tú quisieras desarrollar tu actividad específica aquí en este país, por ejemplo, ¿tienes la posibilidad de hacerlo en el mismo contexto en que lo hacen? No, porque los institutos europeos vienen trabajando en grandes proyectos desde hace 30, 40 años. Y han generado grandes laboratorios de mecánica, grandes laboratorios de electrónica, cosas que aquí no tenemos y tendríamos que empezar a generar. Realmente también la ventaja de Chile comparado con Europa es que ya los telescopios vienen hechos. Nosotros tenemos el 10% de todos los telescopios que hay. Entonces no ha habido una preocupación real por parte de las autoridades, porque aquí depende de los fondos, para invertir en lo que es tecnología. Yo creo que es importante porque, por ejemplo, en España y en países europeos, el gobierno te da dinero para hacer instrumentación, pero te motiva a que sean las empresas de tu país las que lo construyan. Y eso ha hecho que los países europeos tengan una industria diferente a la nuestra. Entonces la inversión yo creo que es necesaria. Carlos, pero no podría. La verdad es que es complicado. Estamos llegando al final del programa, lamentablemente un programa muy cortito. Yo te quiero agradecer tu visita, y como necesitamos astrofísico, sería bueno que tú trabajaras en nuestro país, especialmente en nuestra universidad algún día. Estás cordialmente invitado. Yo no tengo ese poder, pero estás invitado de todas maneras. Quiero agradecerte tu buena disposición en participar en el programa. Estoy muy contento. Vuelvo a insistir, es un placer ver un ex alumno de la universidad que está en este momento a punto de terminar su programa de doctorado. No sé si quieres decirle algo al público. Nada, que la astronomía es una ciencia muy bonita y que no solo sirve ver para arriba y entender nuestro universo, sino que nosotros, los astrofísicos, estamos intentando entender cómo ha sido todo y que estamos descubriendo cómo es nuestro universo y que realmente necesitamos también mucho astrofísico. Y ahora, esto es publicidad, la Universidad de La Serena está abriendo un máster en astronomía, una licenciatura en astronomía. Invito a todos los chicos, especialmente de la región, que se motiven, que realmente
podemos estudiar, podemos entender cómo ha sido todo, y hay una diversidad. Así es. Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final del programa de hoy. Sin antes desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, 2013. El mundo no se acaba el 21 de diciembre, así que felicidades a todos. Muy buenas noches.